En el curso de milagros, ya les he comentado, por ejemplo, que mm, habla mucho acerca de la sanación del cuerpo, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros nacemos pues sanos, o sea, porque esa es la naturaleza del cuerpo, ¿sí? Eh, y claro, o sea, que hay eventualidades, personas, por ejemplo, que incluso dentro del vientre materno enferman, ¿sí? Sin embargo, lo más natural es que nosotros nazcamos sanos, ¿sí? O sea, el cuerpo nazca bien. Y conforme pasa el tiempo, pues entonces si debido a cómo nosotros estamos percibiendo, ¿sí? Este mundo, pues entonces ahí es donde nosotros prácticamente lo comenzamos a enfermar, ¿sí? Ya iremos platicando acerca de esto porque hay varios capítulos que hablan precisamente de esto. En este primer capítulo, si mal no recuerdo, no habla más que de los milagros, pero ya en el segundo capítulo entonces comienza a hablar un poco acerca de la sanación, de la sanación del cuerpo. Entre otras cosas, el curso de milagros plantea que nosotros cuando sentimos la culpabilidad, pues entonces enfermamos. Cuando de alguna forma o de alguna manera nosotros percibimos que somos culpables, entonces viene la enfermedad. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente es hacerle caso a nuestro mapa que tenemos para entonces saber qué es lo que necesitamos que solucionar en nuestra mente. Para sanar el cuerpo se sana primero la mente y luego el cuerpo automáticamente sana, ¿sí? Entonces el curso de milagros nos pide también, entre otras cosas, no ver la enfermedad. O sea, no ver la enfermedad ahorita, por ejemplo, que Sonia está enferma, pues entonces no mirar precisamente la enfermedad, sino mirar la salud en ella, ¿sí? Entonces, y esto prácticamente es como estarme curando yo. No porque la vaya a curar a ella, ni mucho menos, es estarme curando yo, ¿sí? Y esto, como les digo, eventualmente ya como en el capítulo 11 o 12 habla específicamente acerca de esto, ¿sí? Pero bueno, hoy nos toca estudiar en la página número 16 en el primer capítulo, el significado de los milagros. Y vamos a comenzar con un nuevo título que se llama Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Muy bien, entonces les voy a compartir aquí mi pantalla y bueno, a ver si más gente se une al curso, ¿sí? Ahorita prácticamente estoy mandando la invitación a diferentes grupos que ya existían, ya tenía, que quizás ni siquiera se han dado cuenta eh, que estoy transmitiendo, que he venido transmitiendo durante pues ya varios años el curso en línea, ¿sí? Y bueno, pues Ángeles, bienvenida. Hace ratito entró una persona y luego se salió, entonces creo que la estábamos cuestionando demasiado. Como nada más aparecía el nombre del teléfono, pues le preguntábamos que si quién era y ya mejor salió. Bueno, no quiso dar su identidad. Entonces, hoy nos toca en esta página número 16 del libro de pasta blanda, ¿sí? Para continuar entonces con las distorsiones de los impulsos milagrosos. Nos dice, tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia, ¿sí? Nuestras percepciones distorsionadas. Y bueno, claramente pues todo lo que nosotros
o la mayoría de las cosas que nosotros percibimos, pues es una distorsión de una realidad que estamos percibiendo, y esto es prácticamente como taparnos la cara, los ojos, nuestros sentidos, para entonces dificultar precisamente la llegada de los milagros, o que se nos forme precisamente esta conciencia milagrosa o esta conciencia que cree en los milagros. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos. Sí, los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. ¿Sí? Y aquí, bueno, caemos precisamente en cuenta de esta percepción distorsionada, creyendo precisamente que nosotros vamos a encontrar el amor, la solución, lo eterno, la verdad, la revelación, la solución de nuestros conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo estamos buscando fuera de nosotros y pensamos que lo vamos a encontrar además. De aquí que nosotros principalmente estamos convencidos que solucionando las situaciones y problemas eh, externos, todo lo que nos llega de fuera, entonces solucionando eso, entonces nosotros vamos a tener más paz, vamos a tener más amor, vamos a tener más calma, más tranquilidad, más conexión con todos los demás, etcétera, ¿sí? Incluso con Dios o incluso, por ejemplo, y llámesele, eh, digamos, por ejemplo, cualquier tipo de situación por la cual nosotros estemos atravesando, pues entonces todo lo estamos intentando solucionar siempre desde fuera, ¿sí? Y esto realmente les comento, pues no es así. Dado que nosotros nos estamos proyectando constantemente y que nosotros proyectamos lo que tenemos dentro de nosotros. Basta con ver nuestras acciones, basta con ver eh, nuestros pensamientos, nuestras palabras, cómo nos dirigimos hacia las demás personas. Y entonces, pues ahí nos daremos cuenta lo que en realidad está dentro de nosotros, lo que impera en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, todo lo que es hacer la voluntad de Dios, pues entonces nos va a dar precisamente ese gozo, ¿sí? Todo ese placer, ¿sí? Entonces es precisamente hacer la voluntad de Dios. Dice, esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser, no hacer la voluntad de Dios. Aquí no se trata de creer ciegamente, ¿sí? No se trata de establecer un nuevo dogma, porque pues ya tenemos un montón, ¿sí? Sino se trata de una experiencia real, una experiencia eh, de de nosotros, ¿sí? De forma individual con Dios, con el Espíritu Santo y con el Cristo, ¿sí? Entonces, esa es simplemente una experiencia. Nosotros aquí estamos pues prácticamente aprendiendo a caminar precisamente en este sendero para entonces poder lograr a través de eso y de la repetición de esto y de los ejercicios, poder lograr pues esto, la conexión, ¿sí? Percibir no de una forma distorsionada, percibir la verdad, saber la verdad, conocer precisamente esta verdad. Dice, criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue.
el mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Entonces, mientras que nosotros logramos precisamente esta amplitud de percepción para ver lo que verdaderamente soy y lo que tú eres también, pues entonces será la única utilidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense aquí en este primer, en este primer renglón que nos dice, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Pero ahí nos hace o nos dice en esa segunda frase, no te olvides de eso. Pero bueno, pues ya nos olvidamos, ¿sí? Atendiendo a todo lo que me distrae, a todo lo que mi pensamiento, eh, bueno, a todo lo que mi mente como un pensamiento me puede arrojar, pues entonces simplemente estoy completamente distraído. Siempre hay situaciones, cosas que resolver y siempre las va a haber, ¿sí? Entonces nosotros siempre posponemos un aprendizaje, una experiencia, posponemos pues precisamente lo bueno, lo hermoso, lo santo, siempre está para después. Dios siempre puede esperar, ¿sí? El amor y todo lo que conlleva precisamente la experiencia, todo eso puede esperar siempre, ¿sí? Eh, pero todo lo externo, todo lo que nosotros estamos percibiendo del mundo, que además, bien lo dice el curso de milagros, es como una ilusión precisamente a la distorsión en nuestra percepción, entonces es así como se vuelve una ilusión, ¿sí? Entonces estamos nosotros precisamente absortos tratando de resolver todo lo externo. Todo lo externo tiene mayor importancia, tiene mayor prioridad. Quizás, por ejemplo, alguien, ¿no? Podría decir, bueno, es que si no resuelvo en la parte externa, pues entonces no como, ¿sí? O no puedo pagar la mensualidad de la casa, del carro, llevar a los niños a la escuela, pagar la colegiatura, etcétera, ¿no? Y esto es básicamente todo lo que me absorbe en, en el mayor tiempo de mi vida, ¿sí? Sin embargo, bueno, ya hemos, para las personas que hemos estado experimentando o viviendo, estudiando el curso de milagros por mucho tiempo, nos estamos dando cuenta de lo que verdaderamente debimos de haber hecho hace mucho tiempo, que es todo lo contrario. Resolvernos primeramente nosotros, saber quién somos, ¿sí? Vivir y ser parte de la expiación, tener esos momentos santos para entonces experimentar también la revelación. Soltar cuando nosotros queremos tomar el completo control de todas las situaciones, sobre todo las que son externas, y perdonar y perdonarnos, ¿sí? A través precisamente de esa expiación. Y utilizando todas las herramientas posibles, aunque a veces se nos olvidan demasiadas, ¿sí? Entonces, todo esto nos conlleva pues precisamente a vivir una vida diferente a como nosotros la estábamos percibiendo anteriormente. Y este curso de milagros está lleno de regalos invaluables. En cada página, en cada hoja que vamos leyendo, hay un regalo, aunque en muchas ocasiones, por ejemplo, estos regalos son muy específicos, ¿sí? Muy específicos, como lo vimos la clase pasada y al final de esa sesión, ¿sí? Entonces, estamos ganando, ¿sí? En lugar, por ejemplo, de decir, uy, voy a gastar mi tiempo en escuchar o en alguien que está leyendo, alguien que está explicando por horas, ¿sí? Entonces, pues es una pérdida de tiempo, por lo menos así lo consideramos nosotros.
Y al paso de cada una de las lecciones y al paso del tiempo, nos damos cuenta que en realidad nosotros lo único que estamos haciendo es invirtiendo nuestro tiempo, no malgastando nuestro tiempo, porque a través de todo esto y de todas esas prácticas, lo único que estamos haciendo es conocernos a nosotros mismos, abrir nuestra mentalidad precisamente para tener fe, para creer o formar una mentalidad que cree en los milagros, ¿sí? Esta apertura para los milagros, pues el curso de milagros precisamente dice que necesitamos que tener una mente que cree, que cree precisamente en los milagros para que los milagros puedan llegar, ¿sí? Entonces esto es un acto de fe, ¿sí? Entonces, y esta fe nosotros normalmente conforme pasa el tiempo la perdemos, la vamos perdiendo, porque ya no es como tan creíble, porque he pedido demasiado, ¿sí? Que se me arregle la vida, que se me arreglen ciertas cosas de mi vida. Y pareciera como si a quien yo le estoy hablando, a quien se lo estoy pidiendo, pues como que no me escucha, ¿sí? Entonces, eh, como que de repente, como les digo, como que a quien yo le estoy hablando, pues simplemente como que no me escucha. Eh, Me siento prácticamente como excluido y entonces esto a final de cuentas va haciendo que crea menos, que tenga menos fe, ¿sí? Precisamente, y que esta fe se vaya apagando poco a poco, ¿sí? Y que piense entonces que los milagros son solamente para unos pocos, o los que rezan más, o los que creen más, o los que tienen más fe, o los que tienen una fe desmesurada, ¿sí? O los que, no sé, asisten a algún tipo de evento religioso incluso. Entonces nosotros, se nos va formando como este caparazón eh, en el cual nosotros simplemente nos metemos para difícilmente volver a creer en algo, ¿sí? Entonces, esta es una gran oportunidad para entonces que nuestra fe vuelva a renacer, ¿sí? Que nuestra fe simplemente renazca y que eventualmente podamos tener nuevamente esta mentalidad abierta a los milagros y precisamente a la voz que habla por Dios. Escuchar la voz de el Espíritu Santo requiere precisamente práctica, ¿sí? Requiere práctica. Ayer, por ejemplo, hablábamos acerca de, digo, con otro grupo hablábamos precisamente acerca de las definiciones, por ejemplo, que da el Espíritu Santo contra las definiciones que da el ego, ¿sí? Todas estas definiciones, y si eventualmente ahí ponemos atención en el curso de milagros, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones, por cuestiones de una explicación, eh, se hace alusión precisamente a palabras con mayúsculas y a palabras con minúsculas, ¿sí? Por ejemplo, siempre que se habla, como ven ustedes, por ejemplo, ahí en su pantalla, siempre que se habla acerca del el amor de Dios, entonces ahí se los marco, ¿sí? Siempre está en mayúsculas, ¿ok? Cuando se habla acerca precisamente de Dios o se hace una referencia a algo precisamente que procede de Dios, entonces siempre se pone la primera letra en mayúsculas, ¿sí? Entonces, estas son definiciones que da el Espíritu Santo, ¿ok? Para que entonces nosotros podamos distinguir lo real y lo efímero, ¿sí? La invención prácticamente del ego. Todo lo que nos manifiesta el Espíritu Santo en verdad, entonces nos va a traer la paz, la alegría, el gozo, como ya lo leímos
en el párrafo anterior. Nos va a traer absolutamente todo eso. Nos va prácticamente a ayudar en una simple cosa. Simple cosa. Bueno, digo simple, pero eh, al principio nos cuesta muchísimo trabajo, que es erradicar el miedo, ¿sí? Es prácticamente erradicar el miedo. Dios no puede erradicar el miedo, ¿ok? Por la simple y llana razón de que Él no cree en el miedo, no ha sido una invención de Él, por lo tanto no lo ve. Por lo tanto no te puede decir, ah, déjame te ayudo a quitar algo que no existe. Sí, es absurdo, ¿sí? Es absurdo eso. Entonces simplemente no puede Él, pero a través del Espíritu Santo nos ayuda precisamente a que cada uno de nosotros lo hagamos de una forma particular. Nadie podemos quitar el miedo de nadie. Podemos prácticamente guiar, ayudar, acompañar, pero en realidad es una experiencia personal, porque es parte de un aprendizaje además, ¿sí? Entonces, si Dios no puede quitar este miedo precisamente porque no ha sido una creación, entonces el curso de milagros representa para mí una gran herramienta para ir entendiendo, ir comprendiendo que cualquier cosa que yo esté padeciendo en miedo, entonces lo puedo erradicar, lo puedo controlar, ¿sí? Hasta saber perfectamente quién soy, quién me acompaña y tener la seguridad, la certeza de que estoy siendo escuchado y que estoy siendo acompañado a cada momento de mi vida. Y como les decía, o sea, díganme ustedes si esto no es precisamente un gran regalo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí les dejo esta reflexión y pues vamos a continuar. Ángeles, ¿qué tal? Soco, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se nos han hecho vernos, amiga. Ahora, Mira, pero bueno, por lo menos por aquí. Gracias, gracias por darte el tiempo. Bien, dice, las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas todas ellas, no importa de qué clases sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirlo en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Si deformas la realidad de la forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. En esto nosotros tenemos prácticamente una maestría. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos una maestría de formar precisamente la realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros percibimos parcialmente. Y échale que además de percibir parcialmente, pues entonces distorsionamos la percepción de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces el mundo ya no es tan santo, ni tú, mi vecino, mi amigo, mi pareja, etcétera, ya no eres tan santo como yo pensaba, ¿sí? Has perdido o hemos perdido prácticamente nuestra santidad. Entonces, si en espíritu nosotros, como dice el curso de milagros, si en espíritu nosotros somos perfectos, porque a través del espíritu, entonces, todo ser vivo, todo ser humano, es proclamado como el único hijo de Dios. Entonces, díganme ustedes si esto no es deformar precisamente una realidad. El ego está ahí, tiene su misión, ¿sí? La misión del ego es precisamente enfadarnos tanto a tal punto
que tengamos que buscar el camino de regreso. Y esa es prácticamente su misión. Aunque, digo, en el transcurso de nosotros entender precisamente eso, nos distorsiona la realidad por completo, ¿sí? Nos conflictúa de mil formas, de mil maneras. Nos hace que luchemos mil y un batallas, solamente con el único objetivo de desviarnos, de entretenernos. Y bueno, pues así prácticamente él se regocija porque mientras más atención nosotros pongamos en lo externo, entonces es como si el ego más poder adquiriera, ¿sí? Y aquí que nosotros entonces estamos percibiendo una realidad en fantasía, entonces absolutamente todo me causa miedo, me causa enojo, me causa dolor, ¿sí? Y claramente, pues a través de esto me causa separarme de ti y tú de mí y de Dios mismo, ¿sí? Por esta falta de ese reconocimiento, ¿ok? No sé quién soy, lo olvido a cada instante. Lo recuerdo prácticamente cuando leo el curso de milagros, pero si lo recuerdo cuando practico el curso de milagros, entonces, ¿para qué dejo de practicar el curso de milagros? Si el curso de milagros es simplemente un recordatorio, pero si yo olvido a cada instante, a cada momento, entonces digo, yo puedo utilizar las herramientas que yo tengo. Y si el curso de milagros aparece en mi vida y es precisamente como esta herramienta, pues es como traer precisamente como esa llanta de refacción en tu carro. Y esa llanta de refacción, si ponemos este ejemplo, cuando tú sabes que no la traes y sales, por ejemplo, en un viaje largo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? ¿O cómo te sentirías si supieras que esa llanta va ponchada? Está en el carro, pero va ponchada. Entonces no te sentirías como tan seguro, ¿sí? Es como, por ejemplo, cargar tu curso de milagros, ¿sí? Creyendo, por ejemplo, que el curso es solamente el libro, que no en ningún momento cobrará vida las cosas que nosotros estamos practicando y que en tu andar todo esto será pues simplemente como te digo, o sea, cuentas con la llanta, pero está ponchada porque pues se te olvida, no sabes si en algún momento dado de alguna situación que estás viviendo en tu vida va a tener un resultado positivo o simplemente no, ¿sí? Entonces nosotros prácticamente nos hacemos de herramientas para entonces nosotros tener precisamente algo de qué echar mano y con esto fortalecer nuestra fe, fortalecer precisamente el creer que las situaciones y cosas buenas y principalmente la voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo, siempre está con nosotros. ¿Okay? Entonces dice, mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. ¿Sí? Dice, la fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Entonces, dice, la realidad se pierde por usurpación. Entonces, claramente el ego es precisamente el usurpador, ¿ok? Y se vuelve un tirano, además. El ego normalmente no nos permite estar en paz, ¿sí? Y si le doy cuerda al ego, pues, ¿qué les digo? ¿Sí? Me puede estar figurando un sinfín de cosas, ¿sí?
Y entonces nosotros normalmente y en gran medida somos presa fáciles del ego, porque el ego también es muy coherente, ¿ok? O sea, el ego cree en su sistema de pensamiento, tal como el Espíritu Santo cree en el suyo, ¿ok? Y entonces, como el ego nos trata a cada momento de convencer, pues imagínense, o sea, eh, nos da, hace que las cosas simplemente sucedan, parece que todo va viento en popa, ¿sí? Parece que todo va caminando bien, ¿sí? Y cuando más feliz me encuentro, entonces simplemente me quita lo que me ha dado. Y entonces aquí se forma nuevamente una, una separación. Se forma precisamente como una disyuntiva. Ahora, si antes tenía paz o estaba experimentando la paz, entonces el ego simplemente me quita lo que me ha dado y ahora tengo nuevamente en esta separación, ¿sí? Un sistema de separación que lo promulga y lo maneja súper bien el ego. Entonces en este sistema de separación ahora nuevamente estoy conflictuado porque tengo que tomar una decisión nuevamente. Y a veces las decisiones, pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, a veces las decisiones que nosotros tenemos que tomar, pues no son tan sencillas, tan fáciles. Entonces, más cuando una emoción, entonces nos atañe, más cuando algo, sí, o no sé, un ser amado o querido, o sea, está involucrado, pues, ¿qué decirlo? O sea, estamos completamente velados para entonces tener la paz, la fe, la certeza de que en ese momento el Espíritu Santo, Jesús, Dios mismo nos están escuchando. Y perdemos, como les vuelvo a repetir, como esa noción, ¿ok? Entonces, adiós curso de milagros, adiós práctica religiosa, adiós práctica espiritual, o sea, todo se me olvida en ese momento. En esos momentos de tanta turbulencia, de tanto caos, es cuando mayormente deberíamos de conservar la calma. Y a veces simplemente no lo logramos. Para esto entonces se requiere la misma maestría que el ego nos hace vivir para entonces generar conflictos y generar o manifestar cosas en miedo, ¿sí? Porque como les decía, para eso tenemos una maestría. Deberíamos de poseer precisamente la misma maestría para el espíritu, para entonces manifestar cosas propias del espíritu. Pero volviendo a lo mismo, pues entonces, como dice aquí, la realidad se pierde por una usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras que puede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, la liberación no será total. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Y como restauración de la filiación es la restauración de la mente que te conecta con Dios, ¿sí? Y esa es la restauración. Una creencia, ¿sí? Que nuestra mente se expanda, se extienda para entonces volver a lo natural nuestro, ¿sí? Volver al ser. Seres espirituales que simplemente estamos experimentando un cuerpo. No lo creemos de esta manera, pues ya les digo, o sea, el cuerpo enferma, el cuerpo de repente padece, te machucas y el cuerpo duele, ¿no? Ahí clavando un clavo te das con el martillo y el cuerpo duele. Entonces es como, por un lado es la creencia de, bueno, bueno, ¿existe o no existe? Porque entonces si no existe, pues entonces no debería de doler. Pero si no duele, entonces me deshumanizo, ¿no? Entonces estamos como en este estira y afloja a ver, eh, como en estos gritones de la feria, pues a ver quién da más, ¿no? ¿Sí? A ver quién da más.
Y es, como les vuelvo a repetir, simplemente una cuestión no de creencia, de dogma, sino de una experiencia. Experiméntalo. Yo, mi primer, mm, ¿cómo se me fue la palabra? Pero bueno, ya. Mi primer sugerencia que les diría es no creas en el curso de milagros, ¿sí? Esa sería mi primer sugerencia ¿sí? Vívelo, experimentalo por ti. No me creas absolutamente nada, ¿sí? No le creas al curso. A final de cuentas, digo, lo he comentado varias veces, a final de cuentas, estás frente a la persona más escéptica, soy yo. Precisamente por ese escepticismo es porque quise experimentar el curso de milagros. Dije, bueno, chicle y pega, ¿no? A lo mejor en una de esas, y es cierto lo que el curso de milagros promulga. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que verdaderamente comenzaron a suceder cosas, ¿sí? Entonces, claro, o sea, esta parte del humano, el que se resiste, el que quiere seguir controlando, el que quiere seguir viviendo la vida de cierta forma, de cierta manera, que prácticamente pues te lleva, como dice aquí, a una autodestrucción, ¿sí? O a una destrucción. Entonces, se vuelve muy, muy destructiva, ¿sí? O sea, si deformamos la realidad, como dice ahí, cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Y bueno, así han pasado ya varios años, o no sé si pueda decir muchos años, y entonces a través de esa práctica, pues me he dado cuenta que lo único que me ha hecho avanzar de una forma descomunal es precisamente la práctica del curso de milagros. En mi experiencia, yo no me he encontrado un libro más amoroso que el curso de milagros, ¿sí? Y he aquí que algunas personas, pues, ya me conocen, ¿verdad? Entonces, y a lo que me refiero es precisamente que no es como si por mis creencias, por mis prácticas, por mi cultura, por mi educación, etcétera, no es así como que yo lo diga de esta forma tan abierta, ¿sí? O perdón, no lo podía expresar ni siquiera de esta forma, ¿ok? Entonces, porque era como que esto de amoroso me cuesta trabajo. Y ahora simplemente lo digo muy abiertamente, ¿sí? Realmente el curso de milagros es muy amoroso, aunque a veces parece que nos están cacheteando, ¿sí? Eh, con lo que nos dice el Espíritu Santo a través de todas estas sesiones y todas estas palabras. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones, perdón, que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se van a ampliar, ¿sí? Entonces, y como comenzamos a manejar conceptos, ¿sí? Como el Espíritu Santo, el ser Dios, eh, sin, sin pronunciar algo religioso, ¿sí? Entonces, como que a la gente le da miedo, ¿sí? O como que a la gente nos atemoriza cuando un libro simplemente habla acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, como que, híjole, ¿en qué me van a meter? ¿No? Ahora, ¿qué me van a proponer? Ahora,
dónde se va a formar un nuevo grupo o una secta o lo que sea, ¿no? O sea, eso es primeramente lo que se le viene a la gente cuando escucha acerca del curso de milagros. Sin embargo, el curso es muy claro. Este es un curso de entrenamiento mental. ¿Por qué es un curso de entrenamiento mental? Bueno, porque la mente a final de cuentas es la que está loca, como luego decimos, la loca de la casa, ¿sí? Que es la mente. A la mente le das tú un pensamiento y te lo va desmenuzando y luego encuentra un hilito que jala otro pensamiento acerca de lo mismo y así luego jala más el hilito y se te vienen 5, 10, 20, cientos de pensamientos acerca de lo mismo y les da para un lado y para otro, los conoce al derecho y al revés y todo lo comienza a analizar a tal punto que te hace perder la calma, te quita el sueño, te da muchísima preocupación, te produce demasiado estrés, que luego este estrés te libera grandes cantidades de cortisol. El cortisol afecta prácticamente tus órganos, tu cuerpo, y entonces a través de todo esto simplemente enfermamos, ¿sí? El cuerpo enferma. Y bueno, todo este recorrido solamente para eh, decirte esta idea de que nosotros de repente no tenemos ningún control acerca de nuestra mente, de lo que nosotros pensamos. Todo pensamiento es de lo que la mente se alimenta, pero nosotros realmente no sabemos cómo estamos alimentando a nuestra mente todos los días, a cada instante, porque la mente nunca deja de pensar. Entonces, este curso de milagros, pues ya saben, digo, para los que han practicado por algún tiempo, 365 lecciones, o sea, 365 ejercicios, 31 capítulos, 100 hojas precisamente de preguntas y respuestas, que es el manual del maestro. Y así, es simplemente ir entendiendo, tratar de entender. Esto es un alimento para la mente. Por eso nos dice, este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Bueno, si queremos cambiar nuestra percepción, pues algo necesitamos nosotros que hacer, ¿sí? Alguna acción necesitamos que llevar a cabo, por lo menos leer, por lo menos conectarte, por lo menos practicar tus lecciones o los ejercicios diarios, ¿sí? Y eso es prácticamente como cualquier otro sistema de estudios, ¿ok? Muy bien. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente, y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes, ¿sí? Es decir, todos somos iguales, ¿sí? Incluso el curso de milagros habla precisamente, o bueno, cuando Jesús se habla a través del curso de milagros, pues entonces él se considera como un hermano, ¿sí? Un igual a nosotros. Explicaba precisamente la sesión anterior que él se considera como un semejante a nosotros. Dice, la única diferencia es que yo solamente escucho una sola voz, que es la voz del Padre, que es la voz de Dios, ¿sí? En compañía del Espíritu Santo, porque también Jesús utiliza esta voz que habla por Dios. Y entonces es la única voz que escucha. Dice, y en cambio tú escuchas 1000 voces, ¿no? Escuchas al vecino, escuchas la opinión, la crítica, el juicio de tu propia mente, de la mente de los demás, de todo, ¿no? Incluso escuchas la voz del Espíritu Santo, pero como hay tanto ruido en la cabeza, pues simplemente no sabemos en qué momento el Espíritu Santo nos está hablando o se está comunicando con nosotros, ya ni siquiera lo podemos distinguir, ¿sí? Entonces hay, como les digo, tanto ruido, tanto caos en nuestra mente que pues
complicado, ¿sí? Muy complicado precisamente escuchar esta voz que nos dará o que nos da la paz y la calma, que nos da respuestas además, ¿sí? Pues bien, entonces dice, no obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador, ¿sí? O sea, no le debemos una reverencia a los que son iguales a nosotros, ¿sí? Pero la reverencia es apropiada en presencia de nuestro Creador, que es Dios. Dice, he tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación, sin añadirle ni restarle importancia. Esto lo dice Jesús. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad, que era lo que les comentaba. Él se considera un igual a nosotros, ¿sí? Pues bien, dice, algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios, ¿sí? Entonces, Dios a través del Espíritu Santo se puede valer absolutamente de todo. Cuando se trata de enseñarte algo, cuando se trata de hacerte llegar un milagro, ¿sí? Se puede valer absolutamente de todo, ¿ok? Entonces, por eso nos dice aquí, o sea, una conexión más directa con Dios es precisamente a través de la revelación, porque es una conexión. En la sesión anterior o dos sesiones anteriores veíamos precisamente que la revelación es precisamente la conexión directa, la comunicación directa con Dios, ¿sí? Y los milagros es una comunicación entre nosotros, los iguales, ¿sí? Entonces, es un medio de comunicación, nada más. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Preguntas, comentarios, abran sus micrófonos. Y van a abrir el micrófono, parece. Todo bien. Todo bien, todo bien. Sí, a huevo. Ay, perdón. No, ninguna pregunta. A ver, dime. ¿Ninguna pregunta? Ok. Ah, ya le cambió. No. Todo bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, pues entonces si vamos bien, entonces continuamos. Ok, miren, ya acabamos el primer capítulo. Muy bien. Qué padre. Entonces, voy a detener